Hola, bienvenidos al canal Aula Física. En este video hablaremos sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es uno de los conceptos más fundamentales de la física y ha cambiado la forma en que entendemos el movimiento. Esta ley no se le ocurrió de la nada a Newton. En sus investigaciones tomó los hallazgos de otro científico llamado Galileo Galilei, quien ya había realizado algunos experimentos para estudiar el movimiento en los objetos y los combinó con sus ideas. Galileo Galilei fue el primer científico que describió completa y correctamente la caída libre de los cuerpos, así como otros movimientos. Fue Galileo quien reconoció que una descripción cinemática de la caída libre o del movimiento de proyectiles no era suficiente para describir por completo dichos movimientos, pues faltaba por resolver las cuestiones dinámicas concernientes a las causas del movimiento y a las regularidades que rigen sus cambios. Fue en este punto donde otro científico llamado Isaac Newton, quien hizo una descripción dinámica del movimiento y lo dio a conocer en 1687 con la publicación de su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Estamos acostumbrados a observar cuerpos que tienden al reposo. Por ejemplo, una pelota que está quieta en el jardín de tu casa quedará quieta hasta que exista alguna otra fuerza que actúe sobre ella. Si la patea, aplica una fuerza que genera un movimiento. En realidad, el pasto y el aire generan una fuerza de fricción sobre la pelota que hace que su movimiento sea cada vez más lento hasta detenerse. ¿Qué pasaría con el movimiento de la pelota si cada vez hubiera menos fricción? Recordemos que la fricción o el rozamiento es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento. Por tanto, conforme la fricción disminuye, la pelota avanza cada vez más. Ahora, supón que en un lugar de jardín tienes un patio. Si pateas la pelota con la misma fuerza, la pelota llegará más lejos porque el pavimento es más liso que el pasto y genera menos fricción. Si la pateas sobre hielo, sin duda llegaría mucho más lejos. Ahora, si eliminamos la fricción del piso y del aire, no habría fuerza que contrarrestara el movimiento de la pelota, por consiguiente su movimiento nunca terminaría, hasta que otra fuerza actuara sobre ella en sentido opuesto. Así, la pelota avanzaría en una trayectoria recta a velocidad constante, es decir, realizaría un movimiento rectilíneo uniforme. Imagina que quieres mover dos sacos de harina. Uno contiene 30 kilogramos y el otro 5 kilogramos. Pregunta, ¿cuál cuesta más trabajo mover? Para que piensen un momento. Exacto, el de 30 kilogramos tiene más harina, por tanto, mayor masa. Y eso quiere decir que nos va a costar más trabajo moverlo. Por lo anterior, podemos definir a la masa como la cantidad de materia que se constituye un cuerpo. En este caso, la materia de que se constituye el saco es harina. La inercia aumenta conforme se incrementa la cantidad de masa. Es más difícil mover o detener un cuerpo con más masa que uno ligero. Por ello se dice que la masa es una manera de medir la cantidad de inercia que presentan los objetos. Esta ley establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
En términos más simples, esto significa que un objeto no puede cambiar su estado de movimiento por sí solo. Si un objeto está en reposo, siempre va a permanecer en reposo a menos que algo lo mueva. Si un objeto se está moviendo, continuará moviéndose a menos que algo lo detenga. Esta ley es la base de la física newtoniana y ha cambiado nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En resumen, ¿qué es la primera ley de Newton? La primera ley de Newton ha cambiado nuestra comprensión del movimiento y es uno de los conceptos más fundamentales en la física. Esta ley ha llevado a la creación de otras leyes importantes de la física y nos ayuda a entender cómo los objetos se mueven e interactúan en el mundo que nos rodea. Muy bien. Espero que les haya gustado este video, jóvenes, y más adelante continuaremos con la segunda ley de Newton. Nos vemos en el próximo video.